Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo encuentro en donde trataremos de resumir en algunos minutos el concepto fundamental de estructura de control. Si probamos este primer ejemplo, veremos que en este algoritmo hemos definido una serie de instrucciones que apuntan a pedirle el nombre al usuario y una vez que el usuario lo ingresa se procede a mostrarle un mensaje mediante la ventanita de ejecución en el que veremos un mensaje personalizado de acuerdo al dato que haya sido ingresado mediante teclado. Hola Milena, gusto en conocer. También advertimos en su ejecución que absolutamente todas las instrucciones que nosotros definimos fueron ejecutadas y en cierto orden secuencial. Primero se ejecutó la línea 2, luego la 4, luego la 5, luego la 7. Con las estructuras de control, nosotros puntualmente estableceremos ciertas estructuras que nos ayudarán a controlar, a modificar este flujo de ejecución secuencial que trae por defecto, ¿sí?, nuestros programas. De esta manera nosotros definiremos que ciertos bloques de código se repetirán, ¿sí?, que ciertos bloques de código se ejecutarán y otros no. Dentro de las estructuras de control encontraremos los condicionales, que vienen justamente a hacer lo último que les había mencionado. Vienen a definir ciertos bloques de código que se ejecutarán en dependencia, por eso se llaman condicional, en dependencia de la respuesta que obtendremos a determinada pregunta. En respuesta al análisis de determinada expresión, también lo podemos establecer así. Obviamente esa pregunta, ese análisis, nos tiene que devolver un dato booleano, un dato lógico de verdadero o falso. Y dependiendo de ese resultado que obtengamos, es que ejecutaremos algún bloque de código o no. Si vemos este ejemplo, notaremos que hemos definido a través de la estructura si un bloque de código que se ejecutará únicamente si la evaluación de esta expresión nos devuelve verdadero. En el caso de que esa expresión nos devuelva un falso, entonces saldremos de esa estructura, no ejecutaremos ese bloque de código que hemos definido que únicamente se debe ejecutar si esa expresión nos devuelve un verdadero y seguiremos con las siguientes líneas que tenga nuestro programa. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos un ejemplo que analiza el estado del tiempo. Analiza si está lloviendo o no. Lloviendo es una variable que guarda un dato lógico, un verdadero. Entonces acá hemos definido la estructura condicional simple que analiza esta expresión, en este caso esta variable, lloviendo. Lloviendo va a guardar o un verdadero o un falso. Dijimos que iba a guardar un valor lógico. Como guarda verdadero, entonces efectivamente nosotros ejecutaremos este bloque de código que hemos individualizado a partir de esta estructura. Y luego seguiremos por las siguientes líneas que tenga nuestro programa. Lo probaremos. Vemos que este algoritmo analiza que efectivamente está lloviendo, lloviendo guarda un dato booleano verdadero, y por ende ejecuta ese bloque de código que nosotros establecimos allí a través de una sola línea de código que dice escribir lleva para. Luego vemos que se muestra que se ejecuta la instrucción escribir bye bye. Ahora, imaginemos que no está lloviendo y ante la pregunta de el análisis de si está lloviendo o no, esto obviamente nos devuelve falso. Bueno, en ese caso, como esta estructura trata de definir que este bloque de código se va a ejecutar únicamente si este valor es verdadero, este bloque de código jamás se va a ejecutar y procederemos a salirnos de
la estructura y a ejecutar las siguientes líneas de código que tengamos definidas en nuestro algoritmo. De modo que luego de esta breve modificación veremos que solamente al ejecutar nuestro programa veremos el mensaje bye bye. Bye bye. Bueno, esa es la estructura más simple de condicional que encontraremos en PCInt. Pero tenemos una estructura que es llamada si, si no, que nos va a permitir trabajar con dos bloques de código. Individualizar qué bloque de código queremos que se ejecute en el caso de que esa expresión nos devuelva verdadero y qué bloque de código se ejecutará en el caso de que el análisis de esa expresión nos devuelva falso. Entonces, evaluaremos qué hay en lloviendo. ¿Está lloviendo? Lloviendo guarda un falso. No. Entonces, este bloque, el primer bloque, no se ejecutará, porque ese bloque se ejecuta únicamente si acá encontramos un verdadero. ¿Sí? Ejecutaremos el siguiente bloque de código que está definido como el bloque de código que se debe ejecutar en el caso de que no esté lloviendo, que el análisis de esta expresión devuelva falso. Entonces, como no está lloviendo, ejecutaremos el mensaje, mostraremos el mensaje lleva sombrero acompañado del mensaje bye bye. Lleva sombrero, bye bye. Ejecución final. Modificaremos este valor para verificar efectivamente qué sucede cuando la evaluación de esta expresión nos devuelva un verdadero. Lleva para bye bye. Bien, entonces, esta estructura se la conoce como condicional doble. La estructura anterior se la conoce como condicional simple, pero también podemos encontrar una estructura que está presente en la mayoría de los lenguajes, que fue incorporada recientemente, por ejemplo, en el lenguaje de Python con la estructura match, que en PCInt se la conoce, se la encuentra como la estructura según. Con la estructura según, nosotros estableceremos posibles valores que se puedan asociar a la variable, en este caso, tiempo. Y definiremos ciertos bloques de código que se ejecutarán dependiendo del valor que haya guardado en esa variable. Si esa variable, tiempo, tiene guardado un lloviendo, entonces se ejecutará este bloque de código, esta línea de código. Si no, este bloque de código jamás se ejecutará y procederemos a analizar la siguiente posible opción de valor que tenga guardado esa variable. Si coincide, ejecutamos el bloque que le corresponde. Si no, no lo ejecutamos y seguimos analizando por la siguiente posible opción, posible valor que pueda tener guardado esa variable. Cuando hacemos el proceso de analizar todas las opciones y ninguna de esas opciones que nosotros hemos establecido coinciden con lo que realmente tiene guardado esta variable, entonces ejecutaremos el bloque de código que hemos definido gracias a las palabras reservadas de otro modo que vienen a establecer un bloque de código que se ejecutará por defecto en el caso de que al analizar si tiempo guarda un dato alfanumérico lloviendo, y eso no es así, que si no coincide que guarda soleado y que si no coincide que guarda nublado, entonces ejecute este mensaje de mostrar por ventanita escribir dato del tiempo impreciso. Una vez que se ejecuta cualquiera de los bloques de código que hemos individualizado acá, saldremos de la estructura
y seguiremos por la ejecución, por el flujo normal del programa, por la ejecución de la línea 14, escribir bye bye. Entonces, soleado efectivamente es un valor que nosotros hemos definido como posible dato que se puede guardar en tiempo. Veremos que no se ejecuta lleva paraguas, no se ejecuta lleva campera, no se ejecutará dato del tiempo preciso, se ejecutará lleva sombrero, bye bye. Probamos. Soleado lleva sombrero, bye bye. Fin algoritmo. Modifiquemos el valor que tiene asignada esta variable, el dato que tiene guardado esta variable, y veremos que en este caso, como el dato asignado no coincide con ninguno de los posibles datos que nosotros definimos en la estructura, se ejecutará el bloque de código que nosotros definimos por defecto para ser ejecutado. Lloviendo, soleado, no coinciden. De otro modo, dato del tiempo impreciso, escribir bye bye, ejecución finalizada. Cabe destacar que esta instrucción y este bloque de código es opcional, no es obligatorio dentro de la estructura según. Lo que sí es obligatorio, obviamente, es cumplir, es respetar esta estructura, esta sintaxis que está compuesta por la palabrita reservada según, acompañado de la expresión que se debe analizar, acompañado de la palabrita reservada hacer, y que toda la estructura finaliza cuando decimos que en determinada línea de código terminará esta estructura con la palabra reservada fin según.